17 de junio de 2025. Estábamos con San Agustín, ¿no? Habíamos, primero la vez pasada leímos Génesis 1, el primer, el primer capítulo del Génesis, y después leímos un poquito del libro tercero de las Confesiones. Hoy nos toca pasar al libro cuarto. Ah, pero me está entrando la duda. Le subí el libro cuarto, ¿no? Sí, lo subí. Ya, perfecto. ¿Por qué? Recuérdame brevemente por qué leímos la primera página del Génesis. ¿Cuál era, por qué era importante leer ese texto? ¿Cuál era ahí como el concepto, o digamos, uno o dos conceptos centrales? La creación, ¿no? La creación, ¿sí? ¿Y por qué eso es importante para este tema del amor? ¿Por qué tiene que ver amor con creación? Porque Dios creó con amor a los humanos, por decirlo así. Los creó por amor, ¿sí? ¿Qué tipo de amor podría decirse? De los amores ahí que clasifica Lewis, que es un amor que no es precisamente el que vimos que profundiza Platón en el banquete, que sí Platón lo habla en otras partes, pero no es tan profundizado. Platón habla, no me acuerdo si dijimos que Platón también habla de creación, digamos, la idea de creación, así como en general, no es ajena a Platón, ¿eh? Hay un diálogo completo que Platón dedica a la creación, que es el Timeo. Pero dijimos que más que creación es como el proceso de formación del mundo. O sea, Dios es como el que ordena el caos. Hay como un caos primordial, como una materia prima, un sustrato caótico del universo. Y Dios, Platón lo llama el artesano, como el Dios artesano. Es como un artesano que ordena este caos, ¿no? Pero lo específico del concepto de creación en la Biblia es un elemento agregado, está distinto a esto de la creación entendida como formación, ¿no? Porque ¿cómo, qué tipo de creación es esta de la que se habla en la Biblia? ¿Cómo se especifica más? Es creación, se le agrega como un calificativo, un apellido. ¿Alguien se acuerda? No, profe, yo no me acuerdo. Tiene que ver con este concepto de la materia prima. O sea, en Platón la creación supone una materia prima preexistente, o sea, como un caos preexistente, ¿no? En cambio, en el caso de la creación bíblica, esta creación es absolutamente de la nada, o sea, no necesita de un sustrato preexistente. Es completamente llevar del no ser al ser, o sea, lo que no existe, llevarlo al ser. Entonces es dar el ser en el sentido más básico, más como más primordial, ¿no? ¿No? En ese sentido, creo que Luis no hace expresamente esa conexión cuando habla del amor de dádiva, ¿no? Él distingue el amor de deseo del amor de dádiva, ¿no? El amor que es dar. Y Platón, evidentemente, enfatiza sobre todo, profundiza sobre todo el tema del eros, ¿no? O sea, del amor como deseo. Pero el amor como deseo, como que presupone este amor de dar, ¿no? O sea, primero hay que recibir para después dar, ¿no? O bien tener el ser eterno como Dios que lo da desde el inicio sin recibir nada a cambio, o sea, de un modo totalmente gratuito. O sea, esta gratuidad del ser se expresa, de dar el ser se expresa de un modo primordial, básico, ¿no? En la creación. La creación es esencialmente un dar sin ninguna necesidad. Dios no tiene necesidad de nada, simplemente da, no regala, es, el ser, es un don en el sentido más absoluto de la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como el otro aspecto que complementa como el amor
de deseo, ¿no? Y es anterior, ¿no? O sea, antes del desear está el dar. Por eso es básico, importante. Bien. Oh, vamos a dedicarnos ahora a leer un poquito del libro cuarto. Son unas pocas páginas, pero bien interesantes. ¿Alguien podría recordarnos para quizás no todos estaban la vez pasada? A ver, falta anotar a Paulina. ¿Quién no estaba la vez pasada? Ya, profe. María Ángeles y César. Yo tampoco estaba, ¿Alguien tenía que... exámenes. ¿Cómo? Que no podía estar porque tenía prueba. Y llegué un Ah, poco tarde, entonces ya no entendí nada de la clase. ok, ya. Pero pudiste verla, ¿o no? Sí, la pude ver, Ya, ya, pero también me tuve que ir de viaje, entonces tuve que hacer un montón de cosas. ya. Bueno, y alguien que sí estaba, ¿podría recordar algo básico de quién era Agustín, este personaje del que empezamos a hablar la vez pasada? ¿Quién era este San Agustín? San Agustín de Hipona sería su... Bueno, no se usaban todavía los apellidos. Las personas se solían distinguir con el lugar de proveniencia. Hipona, bueno, él fue obispo de Hipona. ¿Dónde está Hipona? De dónde es Agustín? Hola, Nayaret. ¿Nayaret estaba o no la vez pasada? La vez pasada sí, Sí, ¿y te acuerdas quién era San Agustín? no mucho. Es que, Algo. lo siento, sí, es que tuve prueba hoy día, profesora, así que por eso me atrasé. Estoy algo Ya. ¿Se acuerda quizás Daniela? desorientada. De lo que me acuerdo la semana pasada fue que hablamos mucho del tema como del deseo no, de que Agustín estaba hablando del amor o de la falta de amor que él padecía. Que andaba en busca del amor. Claro, así Eso. empieza el libro tercero. Comentamos la primera página del libro tercero, que es muy interesante, Sí, donde él dice amaba el amor, ¿no? Pero todavía no amaba de un modo correcto. O sea, amaba de un modo desordenado, ¿no? Entonces, ese pasará a ser después. Está hablando de su juventud, de su adolescencia, de los años cuando él empieza a vivir fuera de su casa como estudiante en la gran ciudad. Él es de una ciudad pequeña y viaja a la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? En qué parte del mundo vive él? Así más o menos. Grecia o no, no, no me acuerdo. No, más al occidente. Ya no estamos en el mundo griego, sino que en el mundo romano, digamos, en el imperio romano, pero no en Italia. O sea, estamos en la parte, digamos, occidental del imperio romano, pero no en Italia, estamos más al sur, que hay al sur de Italia. Tienen en mente como el mapa más o menos así del Mediterráneo, que hay al sur de Italia. Si uno viaja de Italia, Italia es una península que va como más o menos de norte a sur, digamos, más bien, bueno, de norponiente a Ar- suroriente, ¿no? Pero es como una bota que está en vertical. ¿era Argelia? Claro, al frente de Italia, hacia el sur, está África. Claro, lo que ahora es Argelia y Libia. Claro, esa parte, como Argelia, Tunisia, está entre medio, y Libia era lo que en esa época se llamaba simplemente África, o sea, era la provincia romana de África, que los romanos habían conquistado en tiempo de los cartagineses, ¿no? Y la gran ciudad donde él se va a mudar es Cartago, que los romanos habían destruido y después fue reconstruida como ciudad romana. Y es una gran ciudad. Él estudia retórica y ahí, bueno, en el libro tercero es muy interesante porque cuenta su conversión a la filosofía. Él estudiaba retórica, pero en los estudios de retórica se topa con un libro de Cicerón que hablaba de la filosofía. Era como una exhortación a la filosofía.
y ahí se convierte a la filosofía. Todavía no se convierte al cristianismo, intenta sí leer la Biblia, pero no le resulta, no la entiende, le parece que no está bien escrita, no está escrita como los libros de retórica, como de Cicerón, elegantes, retóricamente elegantes a los que él estaba acostumbrado. No la entiende y nadie se la explica, no encuentra a nadie capaz de explicarle tampoco la Biblia. Así que se convierte al maniqueísmo y se queda 9 años en la secta maniquea. Esto es lo que también sigue narrando en el siglo, sí, perdón, en el libro cuarto. ¿Qué es la secta maniquea? ¿Lo dijimos o no? No, ¿Cómo, profe? no lo alcanzamos a decir. No, digamos, vamos a dedicarle 5 minutos a eso porque igual es importante para entender cómo su desarrollo. La secta maniquea, bueno, es una especie de, llamémosla religión o filosofía que se está difundiendo fuertemente en esta época a partir de Persia, viene de Persia, Irán. Y básicamente es una visión de tipo dualista que habla del bien y el mal como dos principios eternos y contrapuestos. O sea, es una respuesta en el fondo a la pregunta ¿de dónde viene el mal? ¿Por qué hay mal? ¿Qué es el mal? ¿No? Eh, y, y la respuesta que dan los maniqueos es el mal es como otra sustancia, como antagonista del bien, que se está eternamente presente en la realidad y entra en guerra, en batalla con el bien, y por eso en este mundo vivimos, digamos, esta confrontación entre bien y mal, porque son como dos principios eternos y contrapuestos que se enfrentan, ¿no? Y entonces eso explica también lo malo que viene dentro de nuestra alma. En nosotros mismos hay también dos, los maniqueos llegan a decir que hay como dos almas dentro de cada uno de nosotros, un alma buena y un alma mala. Entonces cuando hacemos el mal es porque está ganando el alma mala y cuando hacemos el bien está ganando el alma buena. Y bueno, y después los maniqueos le agregan toda una mitología, digamos, es una doctrina muy complicada, pero resumiéndola mucho, es una doctrina dualista que él después entonces tendrá que superar y cuando, digamos, cuando se dará cuenta de la debilidad de esta doctrina es cuando volverá a reconvertirse al cristianismo. Mm, Pero aquí en el libro cuarto es interesante más que por eso, bueno, él es maniqueo en esta época, pero lo que le ocurre es un episodio muy puntual que en Cartago él vuelve a acercarse a un amigo, o sea, perdón, de Cartago él vuelve a su ciudad natal, a Tagaste, ya se ha recibido de profesor, quiere él básicamente hacer clase de retórica, y en esta primera época de joven, llamemos, digamos así, joven profesor, equivale a lo que sería para nosotros un profesor de enseñanza media, pero no existía en esa época la enseñanza media así como formal, con colegios bien organizados, más o menos bien organizados, digamos, pero eran mucho más precarios que la precariedad que conocemos hoy. O sea, el profesor de enseñanza media tenía muchas dificultades porque era prácticamente un profesor particular que juntaba grupos de alumnos que se portaban más o menos mal, pagaban bastante mal, porque en el fondo no había manera de organizarlos de un modo más, digamos, más formal como estamos acostumbrados nosotros. El colegio como formal que conocemos nosotros es un invento mucho más tardío, moderno, digamos. Bueno, pero aquí el punto esencial es que él en esta primera etapa de su profesión se hace muy amigo, o sea, retoma la amistad con un viejo amigo de la infancia, y llegan a ser muy amigos. Y de pronto este amigo muere. Es un joven como él, digamos, habrá tenido como 24 años, una cosa así. Entonces, una cosa muy, muy traumática, ¿no? Y él entonces reflexiona aquí acerca de la muerte del amigo en estas páginas del libro cuarto. Abran entonces el libro cuarto en el capítulo cuarto.
Párrafo 7. Subí el texto a Efini, ¿cierto? Ya, Sí, profe, los tres. ya, perfecto. ¿Lo pudieron abrir? Sí. Sí, profe. Bien. Bien, leamos entonces a partir del cuarto, sería capítulo cuarto, parágrafo 7, 4-7. Cuando lo citan después tienen que poner los tres números, porque sería el libro cuarto, capítulo cuarto, parágrafo 7. Tienen que poner 4, 4, 7. Bien, ¿quién parte? Yo. Ya, perfecto. En aquellos años, en el tiempo en que por primera vez abrí cátedra en mi ciudad natal, adquirí un amigo, a quien amé con exceso por ser condiscípulo mío, de mi misma edad y hallarnos ambos en la flor de la juventud. Juntos nos habíamos criado de niños, juntos habíamos ido a la escuela y juntos habíamos jugado. Mas entonces no era tan amigo como le fue después, aunque después lo fue tanto como exige la verdadera amistad, puesto que no hay amistad verdadera sino entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad, derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Con todo, era para mí aquella amistad, cocida con el calor de estudios semejantes, dulce sobremanera. Hasta había logrado apar- apartarle de la verdadera fe, no muy bien hermanada y arraigada y todavía en su adolescencia, inclinándole hacia aquellas fabulosas supersticiosas y perjudiciales, por la que me lloraba mi madre. Conmigo erraba ya aquel hombre en espíritu sin que mi alma pudiera vivir sin él. Mas he aquí que, estando tú muy cerca de la espalda de tus siervos fugitivos, oh Dios de la venganza y fuente de la misericordia a un tiempo, que nos conviertes a ti por modo maravillosos. He aquí que tú le arrebataste esta vida cuando apenas había gozado un año de su amistad, más dulce para mí que todas las dulzuras aquella mi vida. ¿Quién hay que, quién hay que pueda contarles tus alabanzas, aún reducido únicamente a lo uno ha experimentado en ti solo? ¿Qué hiciste entonces, Dios mío? Oh, y cuán impenetrable es el abismo de tus juicios, porque como fuese atacado aquel de unas calenturas y quedara mucho tiempo sin sentido bañado en sudor de muerte, cómo no desesperara, cómo no se desesperara de su vida. Se le bautizó sin él conocerlo, lo que no importó, por presumir que retendría mejor su alma lo que había recibido en mí, que no lo que había recibido en el cuerpo sin él saberlo. La realidad, sin embargo, fue muy otra, porque habiendo mejorado y ya puesto a salvo tan pronto como le pude hablar, y lo pude tan pronto como lo pudo él, pues no me separaba un momento de su lado y mutuamente pendíamos del uno del otro. Tenté de reírme en su presencia del bautismo, creyendo que también él se reiría del mismo, recibido sin conocimiento ni sentido, pero, pero que, sin embargo, sabía que lo había recibido. Pero él, mirándome con horror como un enemigo, me amonestó con admirable y repentina libertad, diciéndome que, si quería ser su amigo, cesase de decir tales cosas. Yo, estupefacto y turbado, reprimí todos mis ímpetus para que convaleciera primero y, recobradas las fuerzas de la salud, estuviese en disposición de poder discutir conmigo en lo que fuera de mi gusto. Mas tú, Señor, le libraste de mi locura, a fin de ser guardado en ti para mi consuelo. Pues pocos días después, estando yo ausente, le repitieron las calenturas y murió. Con qué dolor se entenebreció mi corazón. Cuánto miraba era muerte para mí. La patria me era un suplicio y la casa paterna un tormento insufrible. Y cuanto había comunicado con él se me volvía sin el cruelísimo suplicio, suplicio, buscándole
por todas partes mis ojos y no parecía, y llegué a odiar todas las cosas porque no le tenían ni podían decirme ya como antes, cuando venía después de una ausencia. He aquí que ya viene. Me había hecho a mí mismo un gran lío y preguntaba a mi alma por qué estaba triste y conturbaba tanto, y no sabía qué responderme. Y si yo le decía espera en Dios, ella no me hacía caso, y con razón, porque más real y mejor era aquel amigo queridísimo que yo había perdido, no aquel fantasía en la que se ordenaba Fantasma. que esperase. Ah, no, aquí dice fantasía. En el... Ah, dice fantasía. Ah, Sí, ya. Claro, porque ese texto en Word yo a veces lo corrijo. Claro, aquella fantasía, sí, mejor. Sí. perdido que no Pero aquel... puse en femenino, ¿no? Aquella fantasía. Sí, aquel fantasía. No, En que se le... aquella. ¿Cómo? ¿Lo puse No así? dice Sí. aquel, sí Ah, dice está aquel, equivocado entonces. Ya. sí, Aquella fantasía, ya. aquella fantasía en que se le ordenaba que esperase. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Bien, ¿Sigo? este capítulo, no, suficiente porque ya aquí hay bastante cosas. Es muy denso este capítulo, pasan bastante cosas, ¿no? ¿Quién podría resumirlo? Sea, yo lo defino como el duelo por el que estaba pasando, más que otra cosa, porque no estaba escribiendo cómo él estaba pasando su duelo, cómo se sentía la pérdida de alguien que fue muy cercano a él y todo ese tema y lo que lleva bueno, el duelo, más que nada. Sí, el 9 habla de eso del duelo, pero partamos del comienzo. Antes de llegar al duelo, ¿cómo, qué dice de este amigo? ¿Qué elementos hay que son interesantes? Que primero empieza como relatando de que al principio no eran tan amigos y después se volvieron más amigos. Claro, que hay un progreso en la amistad. Ujú, eh, Habían sido amigos de niños, habían jugado sí, juntos, ¿no? Después habían sido condiscípulos, o sea, compañeros de estudios evidentemente en la escuela de retórica, ¿no? Porque él había ido a la escuela de retórica, habíamos ido junto a la escuela, ¿no? Eh, pero después se volvió amigo en un sentido especial, ¿no? O sea, creciendo, digamos, al llegar a la juventud, fue amigo mucho más íntimamente. Y sin embargo, agrega una reflexión importante a posteriori, evidentemente, porque evidentemente todo este relato, siempre en las confesiones el relato tiene un doble plano, es lo que él recuerda de los eventos pasados, pero al mismo tiempo le sobrepone la reflexión de grande, o sea, del momento en que él está escribiendo, que tiene ya, cuando él escribe, tiene ya algo así como 40 y tantos años, o sea, han pasado como 20 años. Y entonces las cosas que él reflexiona, evidentemente, no son las que reflexionaba en esa época, son como una reflexión a posteriori, ¿no? Y aquí agrega una definición de la amistad, que de algún modo tiene en mente, si uno la lee atentamente, tiene en mente la que leímos en Cicerón. ¿Cómo define acá? Pero la corrige un poco, pero digamos que se podría decir que se basa en esa. ¿Cuál es aquí la definición que da de amistad? De amistad verdadera, dice. Llegamos a ser claro. mucho más amigos, íntimos amigos, y sin embargo, tampoco esa fue amistad verdadera, porque la amistad verdadera es La, la que se crea en medio de la caridad. claro, entre aquellos a quienes tú aglutinas entre sí por medio de la caridad derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. O sea, es una definición cristiana de la amistad, ¿no? Que se basa en la Caridad. caridad. ¿Y qué es la caridad? Ah, recuerden que yo dije que no leyeran el capítulo de Luis sobre la caridad para la prueba anterior, pero ahora sí hay que leerla, porque ahora sí, ese, digamos, ese concepto va a ser fundamental para esta parte, ¿no?
pero de algún modo ya lo dijimos, pero ¿qué es la caridad? ¿Qué tipo de amor es la caridad? Daniela, tienes que darle voz. Aprender el micrófono. Benevolente, ¿Cómo? benevolente. Claro, es la benevolencia de la que habla Cicerón, ¿no? En este sentido se remonta a la definición. ¿Se acuerdan cuál era la definición de Cicerón? ¿Alguien la recuerda? Tengo mala memoria. Que era el acuerdo en las cosas humanas y divinas con benevolencia y afecto. Benevolencia et caritate, una cosa así, ¿no? O sea, está el afecto mutuo, está este amor como de gratuidad, pero también está el acuerdo en las cosas humanas y divinas, o sea que hay como la mente orientada como a fines comunes, ¿no? O sea, no es simplemente un afecto general que puede ser con cualquiera, porque la caridad tomada en general puede ser con cualquiera, también con una persona que uno no conoce, digamos. También en el Evangelio se dice ama a tu prójimo, o sea, en general, sin que necesariamente tengas que ser su amigo, ¿no? Entonces la caridad como tal en sí misma puede darse con todos, amigos, incluso enemigos, dice el Evangelio, ¿no? O sea, desconocidos e incluso enemigos, dice ama a tus enemigos, ¿no? Pero para que sean amigos, en cambio sí se necesita, además de la caridad, se necesita este acuerdo en las cosas divinas y humanas, o sea, que haya valores, que los valores básicos sean como compartidos, ¿no? Y haya este amor que es como este amor de gratuidad, que es un amor, claro, aquí él lo precisa, con respecto a Cicerón, lo precisa en un sentido sobrenatural, ¿no? O sea, este amor para ser verdaderamente gratuito debe ser el amor derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, o sea, debe ser el amor que viene de Dios, como que se transmite de Dios y eso permite esta gratuidad en el fondo, esa es la idea, porque si no, el amor nuestro en un nivel meramente como humano, natural, siempre tiene como algo de egoísta, siempre está como centrado en nosotros mismos. Digamos, para que sea realmente gratuito, tiene que venir de Dios, no tiene que ser sobrenatural. Ahora, no necesariamente que uno lo sepa que es sobrenatural, ¿no? Uno puede no saberlo. Cicerón podía no saberlo, pero en el fondo intuirlo, ¿no? Pero aquí evidentemente lo expresa. Bueno, y después irá desarrollando después este concepto. Bueno, entonces, pero no está, según él, todavía este elemento sobrenatural. Sin embargo, esta amistad pasa a ser algo muy importante en su vida, ¿no? Ellos comparten todo, ¿no? Hasta el punto que cuando después él muere, parece que le falta todo, que no puede seguir viviendo, en el fondo, como le pasa a Aquiles con Patroclo, de algún modo, ¿no? Pero antes de eso, claro, él incluso dice que había logrado convertirlo a las fábulas supersticiosas y perjudiciales, alejándolo de la verdadera fe. O sea, lo había convertido del cristianismo a la fe maniquea. Esas serían las fábulas supersticiosas y perjudiciales. O sea, esta mitología, etcétera, maniquea, a la cual en verdad él había convertido a todos sus amigos, porque él tenía, este no era el único, digamos, después menciona también varios más, que en esa época él convirtió al maniqueísmo y después le quedará como cargo de conciencia por eso y tendrá que después hacer el trabajo de vuelta para reconvertirlos todos al cristianismo, pero lo logrará después. Pero misteriosamente no les arrebatado. Bueno, aquí viene otro episodio interesante. Antes que muera, ¿qué sucede? Hay un episodio entre medio que es interesante también. ¿Qué pasa mientras él está enfermo y él lo va a visitar? Conversa con él. Y él, mientras tanto, mientras estaba inconsciente, en un momento de inconsciencia, había recibido, ¿se fijaron en ese detalle?
Lo del bautismo, ¿no? Claro, había recibido el bautismo, que era también una práctica normal en el cristianismo de esa época, recibir el bautismo en peligro de muerte. O sea, no se daba el bautismo a los niños chicos, no se bautizaban los niños pequeños, se bautizaban los adultos, e incluso se esperaba hasta el fin de la vida. Muchos se bautizaban poco antes de morir. Él era joven, entonces no había habido prisa de bautizarlo, pero... Y después él se había convertido al maniqueísmo, entonces él no quería bautizarse. Pero como estaba inconsciente, la familia decidió que se bautizara en estado de inconsciencia, ¿no? Entonces cuando Agustín lo fue a visitar, ¿qué fue lo que hizo? Intentó burlarse de eso, ¿no? Que burlarse porque... ¿Por qué burlarse? En qué se basaba la burla? Bueno, uno porque no creía en eso, pero además porque le parecía como absurdo que se lo hubieran dado en estado de inconsciencia, ¿no? O sea, él no creía en ese momento en el cristianismo, pero además le parecía como ridículo que le dieran esta cosa, este rito, cuando él estaba inconsciente. Y entonces, como en el fondo, que estupidez, como qué efecto va a tener eso, una cosa como recibida en estado de inconsciencia, ¿no? Y sin embargo quedó muy sorprendido porque el amigo, ¿cómo reaccionó? Le dijo que parara, ya no iban a ser amigos. Claro, que en el fondo, claro, y eso tiene que ver también con la amistad, ¿no? O sea, para que haya amistad tiene que haber como ciertos valores, ciertas cosas en común, y para su sorpresa, esta cosa que él había recibido en estado de inconsciencia había hecho un efecto en él, misteriosamente, ¿no? Entonces, entonces él quedó muy impactado y eso tendrá, este pequeño, aparentemente pequeño episodio tendrá un impacto enorme en toda digamos, la liturgia también cristiana de Occidente, porque cuando después Agustín será obispo, no se cansará de proponer y de realizar el bautismo precisamente a los niños pequeños, aun cuando son todavía inconscientes, cuando son bebés, cuando no inconscientes que están en coma, sino que no entienden nada digamos, porque son bebés. eh, Porque él, claro, siempre sostendrá que eso, claro, le había impactado tanto el efecto que había hecho en esta persona inconsciente, que creyó, en el fondo, ¿no? Que eso hace efecto más allá como de la conciencia del momento, ¿no? Y bueno, y de Agustín en adelante es que después se estabilizará en todo Occidente el rito del bautismo a los bebés que todavía se hace, ¿no? Mm, Porque en el fondo opera claro, como en un nivel como más profundo. Y bueno, después evidentemente cuando él despierta, claro, tiene que haber un elemento, cuando la persona después llega a la conciencia, tiene que haber un elemento obviamente como de aceptación de eso. Y él evidentemente aceptó eso una vez consciente, pero Agustín dijo, bueno, después lo conversaremos, pensando que cuando ya se sanara, ya en el fondo viera que todo eso era una cosa ridícula, pero sin embargo le dice, tú Dios lo quitaste de mi locura, o sea, lo protegiste de mi mal influjo. Al parecer la única manera en ese momento era quitarlo de la vida, ¿no? Y entonces eh, pasan pocos días y le da de nuevo la fiebre y se muere el amigo, ¿no? Tú dices, tú le libraste de mi locura, a fin de ser guardado en ti para mi consuelo, ¿no? O sea, es librado de su locura para ser guardado en Dios, o sea, como conservado en Dios para el futuro consuelo del futuro Agustín, ¿no? Que iba a entender realmente las cosas de un modo más profundo, ¿no? Bueno, aquí ya anticipa lo que será el tema que reflexiona en las páginas siguientes como de la perspectiva que tiene la amistad, que no es solo de esta vida, sino que
que se proyecta después también a la vida eterna, a la vida del más allá, que esta vida es solamente el inicio. Pero en el momento el trauma fue terrible, ¿no? Se entenebreció el corazón, todo lo que miraba era muerte, la patria era un suplicio, la casa un tormento, bueno, lo que pasa realmente cuando muere alguien tan cercano, que todas las cosas, ¿no?, que antes tenían sentido, de pronto como que no tienen sentido, ¿no? Llegué a odiar todas las cosas, ¿no? No solo las cosas no le consolaban, sino que le molestaban, ¿no? Todas las cosas como al no hablar de él, al no estar en relación con él, todas las cosas no servían para nada, ¿no? Llegué a odiar todas las cosas porque no le tenían a él, ¿no? O sea, en el fondo las cosas nosotros creemos que tienen como un sentido por sí mismas, pero en realidad tienen sentido en relación a las personas. Y nos damos cuenta cuando falta la persona. Esa cosa que me parecía interesante, no me parecía interesante ir al cine, o me parecía interesante ir a comer al restaurante. Todo eso parecía interesante, pero en realidad parecía interesante porque estaba en relación con una persona, digamos, o más personas. Digamos, al faltar la persona, las cosas como tales, como que no tienen sentido, ¿no? También es un tema que anticipaba Cicerón, ¿no? ¿De qué me sirve? ¿Se acuerdan de esa página también? De Cicerón, ¿no? Dice, ¿de qué me sirve tener todas las cosas, tener todas las fortunas, toda la riqueza, o conocer incluso todas las ciencias, etcétera? Si no tengo a alguien con que compartirla, no tiene ningún sabor, no tiene sabor a nada, ¿no? Y él entonces empieza a hacerse en torno a esto. Lo interesante es que él se hace la pregunta como más metafísica. Traduce aquí, habría que hacer otra corrección a la traducción cuando dice, me había hecho a mí mismo un gran lío. Ahí la palabra exacta sería pregunta. Me había hecho a mí mismo una gran pregunta. O sea, no que simplemente me había hecho una pregunta a mí mismo, sino que yo mismo me había vuelto una gran pregunta. O sea, yo mismo me había vuelto alguien que no lograba interpretar. ¿Quién era yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué al morir este amigo yo mismo estoy tan... Es como que estaba divagando, ¿no? ¿Cómo? O sea, estaba divagando en su cabeza como todo lo que había pasado, como el proceso, como el por qué esto, por qué se hacía muchas preguntas respecto a eso, ¿no? Claro, o sea, se hace muchas preguntas, le surge la pregunta más fundamental, yo diría más metafísica, sobre quién soy yo, o sea, quién es el ser humano que si le falta el otro, si le falta el amigo, la persona amada, el que sea, eh, es como que ya no está, es como que ya él mismo como que pierde la relación con las cosas, ¿no? Como que en esta relación estaba el sentido de las cosas. Entonces, ¿por qué pasa eso? Eso se le despierta como esa inquietud, ¿no? Yo mismo me había convertido en un gran como interrogante, ¿no? ¿Por qué estaba triste? O sea, ¿a qué se debe, ¿no? ¿Por qué esta presencia del amigo era tan importante? Obviamente el sentimiento es algo natural, es lo que le pasaba a Patroclo, perdón, a Aquiles cuando muere Patroclo. Es lo que les pasa a los seres humanos desde siempre, pero yo diría lo característico acá es que él lo transforma esto en una pregunta. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es el motivo profundo de que eso pasa, ¿no? Porque en sí no es algo que se explique tampoco de un modo simplemente empírico, material. O sea, materialmente ha muerto, pero uno podría, así como empíricamente, podría decir, bueno, claro, en el momento te duele, pero paciencia, digamos, sigamos adelante. No, aquí la pregunta es más profunda. ¿Por qué esta tristeza más profunda? ¿Por qué las cosas pierden de sentido? ¿Cuál es el sentido de las cosas en el fondo, no? Entonces, muy profunda la pregunta que se le abre. Y no sabía qué responderme, ¿no? Me preguntaba a mi alma por qué estaba triste y me conturbaba tanto y no sabía qué responderme. Y tampoco le ayuda a decir esperar en Dios. Si me decía espera en Dios, tampoco le ayudaba. ¿Por qué? ¿Por qué no le ayudaba? ¿Por qué no porque no creía. respondía?
Porque este Dios en que creía ahora era el Dios de los maniqueos. Y en el fondo está diciendo, este Dios de los maniqueos no es el verdadero Dios, es una fantasía. Bueno, en el texto original dice era un fantasma, pero por fantasma entiende una criatura fantástica, un ser fantástico, ¿no? O sea, no respondía realmente, no permitía que estuviera en contacto con el Dios verdadero, digamos, que él después descubrirá en el cristianismo, sino que era un Dios inventado, digamos, por esta doctrina, que en el fondo no era real, ¿no? Más real era el amigo que no este Dios fantástico del mito maniqueo, que en realidad no tiene, digamos, no tenía consistencia, ¿no? Entonces, lo único que le quedaba era el llanto. Solo el llanto me era dulce y ocupaba el lugar de mi amigo en las delicias de mi corazón. Solamente el llanto, bueno, también es una experiencia universal que se retrata mucho en la Ilíada, ¿no? El llanto como la única manera. Pero a él a continuación se pregunta, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué el llanto es dulce, ¿no? Sigamos con el quinto, porque ahí sigue meditando sobre esto. ¿Quién sigue? ¿Puedo seguir yo? César, ya, perfecto. El del párrafo 10, ¿cierto? Lee del quinto, sí. Más ahora, Señor, que ya pasaron aquellas cosas y con el tiempo se ha suavizado mi herida. Puedo oír de ti que eres la misma verdad y aplicar el oído de mi corazón a tu boca para que me digas por qué el llanto es dulce a los miserables. ¿Acaso tú, aunque presente en todas partes, has arrojado lejos de ti nuestra miseria y permaneces inmutable en ti en tanto que nos dejas a nosotros ser zarandeados por nuestras pruebas? Y sin embargo, es cierto que si nuestros suspiros no llegasen a tus oídos, ninguna esperanza quedará para nosotros. Pero, ¿de dónde nace que el gemir, llorar, suspirar y quejarse se recoja de lo amargo de la vida como un fruto dulce? ¿Acaso es dulce en sí esto porque esperamos ser escuchados de ti? Así es cuando se trata de las súplicas, las cuales llevan en sí siempre el deseo de llegar a ti. Pero podría decirse lo mismo del dolor de la cosa perdida o del llanto en que estaba yo entonces inundado, porque no esperaba yo que resucitara él ni pedía esto con mis lágrimas, sino que me contentaba con dolerme y llorar, porque era miserable y había perdido mi gozo. ¿Acaso también el llanto, cosa amarga de suyo, nos es deleitoso cuando por el hastio aborrecemos aquellas cosas que antes nos eran gratas? Sí, para ahí Eh, porque ahí termina el quinto. Entonces, ¿por qué? Aquí yo creo que va cerca de una respuesta muy profunda, ¿no? ¿Por qué el llanto es dulce? Y se lo pregunta a Dios. Bueno, todo el libro, esa es una característica de todo el libro. Todo el libro está en segunda persona, ¿no? Se dirige a Dios en segunda persona. Entonces narra, pero siempre se dirige a Dios, ¿no? Y, y dice, bueno, podría ser que, claro, tú por un lado pareciera que has arrojado lejos de ti nuestra miseria, o sea, tú permaneces en tu como inmutabilidad, permaneces inmutable en ti y al mismo tiempo nos arrojas, nos dejas a nosotros ser zarandeados por nuestras pruebas. Y sin embargo es cierto que si nuestros suspiros no llegasen a tus oídos, ninguna esperanza quedara para nosotros. O sea, en el fondo, esto de llorar, gemir, etcétera, también es como algo innato para nosotros porque inconscientemente nos estamos dirigiendo a alguien que nos escucha, o sea, al propio Dios, ¿no? ¿Acaso es dulce en sí esto porque esperamos ser escuchados de ti? O sea, el llorar, el gemir, en el fondo siempre supone también alguien que está escuchando, aunque eso no esté del todo consciente, ¿no? Bueno, a mí me hace acordar cuando Aquiles va a la playa y llora, ¿no? Y este llanto no es escuchado por la madre, ¿no? Y ella, digamos, sale del mar, etcétera, y lo va a consolar. O sea,
el llorar es llorarle a alguien, en definitiva, aunque uno no esté consciente de eso, pero en el fondo es algo innato que como que no lo llega a decir tan, pero lo sugiere, yo creo, como que es así porque tiene Que siempre si lloras ese esperas que alguien te referente. responda. ¿Cómo? Que si lloras esperas que alguien te responda. Que alguien te responda misteriosamente, claro, aun cuando no lo esperas en forma consciente, ¿no? Pero siempre estás llorando con alguien o alguien, ¿no? No se explicaría si no esto sin esta presencia como misteriosa que está escuchando, ¿no? Mm, vamos a tener que saltar un poquito porque se nos hace corto. Mm, bueno, en el capítulo sexto sigue hablando del tema del luto. Mm, era yo miserable. Bueno, empieza a hacer la reflexión em, sobre el amor de las cosas temporales. Empieza a preguntarse, ¿era yo miserable como lo es toda alma prisionera del amor de las cosas temporales, que se siente despedazar cuando las pierde, sintiendo entonces su miseria por la que es miserable aún antes de que las pierda? ¿No? O sea, como un enigma en esto del amor de las cosas temporales. Aquí retoma un poco también la reflexión de Platón, ¿no? O sea, que amamos las cosas temporales, pero resulta que las cosas temporales pasan y nosotros lo que queremos es tenerlas, mantenerlas. Entonces se produce como una tensión, el alma como se siente despedazar, porque trata de como poseer las cosas, pero inexorablemente las cosas fluyen. Y entonces parece que se van y parece que es inevitable perderlas, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Se produce ahí una tensión y después él va a responder a esto más adelante. Esto ahora vamos saltando, pero léanlo entero porque toda la meditación es muy bonita, ¿eh? Aquí, bueno, menciona varios ejemplos clásicos de la amistad, como también hace Cicerón, el de Orestes y Pílades, etcétera. Eh, bien dijo uno de su amigo que era la mitad de su alma, ¿no? También son citas de los clásicos que trae también Cicerón. Mi alma y la suya no eran más que una en dos cuerpos, etcétera. Y por todo eso se sentía desgarrar, ¿no? Retomemos lo del séptimo. ¿Quién sigue? Em, ¿Sigo leyendo? O... no, me gustaría que leyera alguien más. Por ejemplo, Nayaret. Cuando se Profesor, refiere al séptimo, se refiere al capítulo 7, ¿verdad? Capítulo 7, párrafo 12. 7, Ok, 12. justamente iba a preguntar, corroboro. Sí. Siempre hay que citarlo con los Capítulo, dos números, sí, porque si no uno se confunde. capítulo 7, párrafo 2. 12. Mm, de Oh locura que no Sí, sabe. ¿Ese? Ya. sí. Oh locura que no sabe amar humanamente a los hombres. Oh necio del hombre que sufre inmoderadamente por las cosas humanas. Todo esto era yo entonces, y así me abrazaba, suspiraba, lloraba, turbaba, y no hallaba descanso ni consejo. Llevaba el alma rota y ensangrentada, impaciente de ser llevada por mí, y no hallaba dónde ponerla, ni descansaba en los bosques amenos, ni en los juegos y cantos, ni en los lugares olorosos, ni en los banquetes espléndidos, ni en los deleites del lecho y del hogar, ni, finalmente, en los libros ni en los versos. Todo me causaba horror, hasta la misma luz, y y cuando no era lo que él era, me resultaba insoportable y odioso, fuera de gemir y llorar, pues solo en esto hallaba algún descanso, y se apartaba de esto a mi alma, luego me abrumaba la pesada carga de mi miseria. A ti, Señor,
Debía ser elevada para ser curada. Lo sabía, pero ni quería ni podía, tanto más cuanto que lo que pensaba de ti no era algo sólido y firme, sino una fantasía, siendo mi error mi Dios. Y si me esforzaba por poner sobre él mi alma, por ver si descansaba, luego resbalaba como quien pisa en falso y caía de nuevo sobre mí, siendo para mí mismo una infeliz morada, y en donde ni podía estar ni me era dado salir. ¿Y a dónde podía huir mi corazón que huyese de mi corazón? ¿A dónde huir de mí mismo? ¿A dónde me seguiría yo a mí mismo? Con todo, huí de mi patria, porque mis ojos le habían de buscar menos donde no solían verle, y así me fui de Tagaste a Cartago. Hasta ahí. Entonces aquí sigue describiendo esta experiencia de la falta, ¿no? Y la relaciona con este tema del descanso, que es fundamental para él. Siempre relaciona como el amor con el descanso. Amar es, o sea, el alma, él la compara al cuerpo que es atraído por la fuerza de gravedad hasta que cae donde tiene que caer, ¿no? Y ahí descansa. Entonces es como una fuerza de atracción que llega a un punto donde descansa. Y al faltar la persona que es como el objeto del amor, no haya descanso, porque es como que algo queda, eh, como que el alma queda rota y no tiene dónde apoyarse, ¿no? Que es una imagen muy, muy fuerte. Eh, Pareciera que creemos que somos autónomos, pero en realidad hay algo en nosotros que quiere descansar en otra cosa. O sea, estamos hechos para amar y por lo tanto, si falta como el objeto, como que quedamos desequilibrados. Hay algo en nosotros que no se puede apoyar en nosotros mismos, ¿no? Porque está hecho para ir hacia algo más, algo fuera de nosotros, el otro, digamos, la otra persona, ¿no? Y entonces no hay manera de que uno pueda incluso habitar dentro de sí mismo, ¿no? Uno se vuelve una infeliz morada, dice, siendo para mí mismo una infeliz morada, en donde ni podía estar ni me era dado salir, ¿no? No podía estar ahí solo porque necesitaba este otro, pero este otro no estaba. Y bueno, nuevamente sale el tema de que tampoco Dios lo podía ayudar nuevamente porque era en realidad un falso Dios, ¿no? Una fantasía, un fantasma, un error. Y entonces, si me esforzaba por poner mi alma en Él, en Dios, en realidad resbalaba porque era algo que no era punto de apoyo, no, digamos, no era algo real, no era algo sólido, ¿no? Y bueno, no hallaba dónde huir de sí mismo, con todo, como a menudo pasa, al menos intenté aliviar ese tormento saliendo de los lugares acostumbrados donde yo solía verlo y entonces me fui de Tagaste a Cartago, ¿no? O sea, vuelve de su pueblo, de su ciudad natal a la gran ciudad, digamos, intentando así olvidar, como cambiar de panorama para no ver los lugares que siempre le hablan de él, ¿no? Bueno, ahí después en el 8 describe como poco a poco la compañía de los otros amigos, se vuelve a formar como un grupo de amigos, ahí describe la experiencia con estos amigos que poco a poco van como alivianando este tormento, se crean amistades, entonces pasa lo que todas las actividades que se hacen entre amigos, conversar, reír, etcétera, leer juntos, discutir, o sea, vuelve a crear amistades, eh, pero todo esto siempre en un nivel solamente humano. Después pasará a ver, digamos, la amistad en un nivel más profundo espiritual, que es la reflexión que hace a continuación. Por eso vamos a saltarnos ahora el 8 y pasemos al Profe, 9 que ya es como la reflexión de conjunto sobre todo esto, que profundiza en este tema de como de la amistad, pero ya en el nivel superior espiritual. profe, So- le comento que me tengo que retirar yo. ya, bueno, no te preocupes, ahí vamos a seguir
grabando, así que después nos verás. Chao, que estés bien. Sigamos con el 9 entonces. O sea, 9, 14. ¿Quién sigue? Por ejemplo, Anastasia. La veo ansiosa. Dile. Que no te había anotado entre paréntesis. Ahí sí. Profe, a mí me anotó, llegué un poquito tarde. Ah, es verdad. Ahora te voy a anotar a ti también. Sí. Perfecto. Profe, y a mí me anotó también que no caché que habían empezado. Ya. Ah, no. Ahora te anoté. Sí. Yo, Parece que no falta nadie. No. yo, A ti te anoté, sí. allá. Ahora, sí. Y ¿A cuál saltamos? saltamos ahora al 9, 14. 9, 14. O sea, libro cuarto, capítulo 9, párrafo 14. Donde dice, esto es lo que se ama en los amigos. Ah, pucha. Ay, profe, me perdí. ¿Te perdiste? Mientras tú buscas, entonces podría leer... ¿a quién ¿El le toca? 17? No, No, el 14. 14. Mientras, No, pues es que ese no mientras es tú lo mi buscas, puede capítulo. leer Augusta. Ya. Búscalo para que leas el siguiente. Tienes que darle al micrófono. Ahí. Yo leo el 14 entonces. Sí. Esto es lo que se ama en los amigos, y de tal modo se ama que la conciencia humana se considera rea de culpa si no ama al que le ama o no corresponde el que le amó primero, sin buscar de él otra cosa exterior que tales signos de benevolencia. De aquí, de aquí el llanto cuando muere alguno, y las tinieblas de dolores, perdón, me están llegando unos WhatsApp. ¿En qué quedé? De aquí el llanto cuando muere alguno y las tinieblas de dolores, y al afligirse el corazón, trocado la dulzura en amargura, y de aquí la muerte de los vivos, y de aquí la muerte de los vivos por la pérdida de la vida de los que mueren. Bienaventurado el que te ama a ti, Señor, y al amigo en ti, y al enemigo por ti, porque solo no podrá perder el amigo quien tiene todo, quien tiene a todos por amigos en aquel que no puede perderse. ¿Y quién es este sino nuestro Dios? El Dios que ha hecho el cielo y la tierra y los llena, porque llenándoles, porque llenándoles los hechos. Nadie, Señor, te pierde sino el que te deja. Más porque te deja, ¿a dónde va o a dónde huye, sino de ti, placido a ti, airado? Pero, ¿dónde no te hallará tu ley para su castigo? Porque tu ley es la verdad y la verdad tú. Sí, para un ratito aquí porque aquí dice cosas importantes, ¿no? Bueno, primero está como ley general del amor que formula aquí al comienzo del 14, es muy importante. Esto es lo que se ama en los amigos, de tal modo se ama que la conciencia humana se considera rea de culpa si no ama al que le ama o no corresponde al que le amó primero. O sea, el amor, cuando uno ama a alguien, genera una deuda y hay que amarlo de vuelta. O sea, se produce una reciprocidad, ¿no? Tanto que uno se considera culpable, ¿no? Si no ama de vuelta,
al que lo amó primero, ¿no? Ahora, esto se refiere, hay que entenderlo bien, porque se refiere al amor en general. Podría ser distorsionado si lo entendiéramos referido a alguna clase de amor en particular, como algunos autores después lo hicieron. Por ejemplo, hubo un autor medieval del siglo XII, un tal Andrés el Capellán, que escribió un tratado de amores, donde aplica este teorema, este principio, digamos, al amor de pareja. Y entonces sostiene que si alguien se enamora de mí, yo tengo que amarlo de vuelta, o sea, como que tengo que enamorarme necesariamente. Amar, evidentemente eso es una distorsión, no es lo que quiere decir Agustín. Porque el amor de pareja es un amor como exclusivo que no necesariamente puede ser correspondido como del mismo modo. Porque podría crear esto muchos absurdos y mucha confusión, ¿no? Andrés el Capellán llega a decir, si alguien se enamora de ti, tienes que corresponderlo, y el matrimonio no es excusa. O sea, aunque estés casado, tienes que corresponderle porque alguien se enamoró de ti. Entonces, claro, eso es una forma como extraña de aplicarlo porque llevaría a una buena confusión, ¿no? Pero aplicado en general al amor en sentido general, sí el criterio o sea, el principio es válido. El amor genera una deuda, ¿no? Y bueno, seguramente Agustín tiene en mente aquí, cuando dice al que le amó primero, tiene en mente la frase de la carta de San Juan, donde se dice que finalmente el que nos amó primero es Dios. Digamos, por eso hay que amar a Dios, porque Él es quien nos amó primero, porque Él es el creador, ¿no? Entonces, por eso tiene como derecho a ser amado, porque Él ama primero. Y después pasa esta otra sentencia que es muy densa, ¿no? Finalmente la conclusión es, bienaventurado el que te ama a ti, Señor. O sea, primariamente el que te ama a ti. Y después, al amigo en ti. Y hasta al enemigo por ti, ¿no? Pero los seres humanos solo pueden ser amados, aquí después lo explicará mejor, pero aquí ya está anticipando el concepto clave. Los seres humanos solo pueden ser amados en Dios. ¿Por qué significa eso? ¿Qué quiere decir con esto de en? ¿A qué se refiere como amar al amigo en Dios? Porque aquí él es muy sintético, pero hay que entender bien qué significa. Empieza a explicarlo cuando dice, ¿quién es este sino nuestro Dios? El Dios que ha hecho el cielo y la tierra y los llena, porque llenándoles los ha hecho. ¿Ven cómo vuelve a flote la idea de la creación? O sea, amarlos en Dios tiene que ver con el concepto de creación. ¿Qué significa amar entonces en Dios en base a esto? Que uno ama a la persona, pero la ama en Dios. Como que se sienten parte de eso, como de que Dios, como que somos creaciones de Dios, entonces como entenderse como una obra de Dios, entonces uno ama a través de Dios a la otra persona. Claro, este concepto es clave, una obra de Dios, o sea, tiene que ver con la motivación por la cual somos creados y por lo tanto el fin para el que somos creados. Y eso es, después va a decirlo más, pero eso es lo que, digamos, resuelve este enigma de que parece una contradicción, que amamos lo que pasa y después se nos escapa de las manos, ¿no? Porque las cosas fluyen, se transforman y al final mueren. Y entonces parece que las perdimos. Y esto entra en contradicción con el amor que quiere mantener, que estamos hechos para, queremos poseer a la persona amada y seguir poseyéndola, no perderla. Entonces, pero esto se entiende si es en Dios, porque en el fondo Dios es quien ha creado las cosas, pero al ser eterno, Él las ha creado con un fin de eternidad.
Y entonces, si se aman dentro de ese plan que lleva a lo eterno, entonces las cosas, aunque pasan, sí, pero digamos, después se recuperan en Dios, ¿no? Y entonces, porque esa es su finalidad, digamos, existir eternamente en Dios, ¿no? O sea, recibir el ser eterno, en otras palabras. Eso soluciona, digamos, es lo único que puede solucionar este enigma, bueno, una aparente como tensión insoluble, que amamos y el amor quiere tomar, quiere poseer y inexorablemente las cosas se escapan, ¿no? Entonces, en el fondo, en Dios significa en el plan de Dios, que digamos donde las cosas están hechas para sin moverse, porque el moverse es importante porque las cosas pueden evolucionar, pueden progresar, podemos crecer, podemos madurar, etcétera. Entonces, claro, no somos creados perfectos, somos creados de forma tal que con nuestra propia voluntad y colaboración y trabajo podemos crecer y mejorar. O sea, Él nos crea, pero nos crea no como una cosa, como se crea una máquina, una cosa que se crea y se queda tal cual. Somos creados como seres que activamente podemos mejorar, podemos ser, digamos, los eh, co-creadores, como colaboradores de nuestra propia maduración, de nuestro propio desarrollo, ¿no? Pero este desarrollo no tendría ningún sentido si finalmente terminara simplemente en la muerte, en la aniquilación. Para que este desarrollo tenga sentido tiene que tener un fin y digamos, este fin tiene que ser algo que dura, tiene que ser algo duradero y por lo tanto tiene que ser algo eterno, ¿no? Y entonces, en Dios significa en este plan que va hacia un crecimiento que después se completa en algo que se conserva, que se mantiene, que se rescata de la muerte en el fondo, que no se pierde, ¿no? Bien. Bueno, esto que acabo de decir él lo describe muy bien en el número 10, ¿no? Ahora tenemos poco tiempo, entonces no vamos a leer el 10, pero ahí explica muy bien este concepto. Lo explica con Profe, ¿sí? ¿usted ya explicó la solemne antes? O sea, mm, va a ser muy parecida a la anterior, pero mejor dejemos esa explicación para otro momento porque si no ahora no vamos a alcanzar aquí a terminar. Mejor terminemos. Pero no tenemos más clases. Esta es la última clase, profe. Claro, pero por último podemos hacer yo puedo mandar una pauta y si tienen preguntas yo les puedo responder o incluso podemos hacer una pequeña reunión, si prefieren, podemos hacer una pequeña reunión por si quieren hacer preguntas en vivo. Pero así como muy en síntesis va a ser muy parecida a la primera, ¿eh? Terminemos ahora sí porque tenemos poco tiempo y todavía falta como una paginita importante. Bueno, nos vamos a leer el 10 que dice lo mismo que acabo de como que resumir. Solo voy a llamar la atención sobre la última palabra. En este capítulo menciona el verbo. En tu verbo, por quien fueron creadas, oyen allí, desde aquí y hasta aquí. Esta palabra verbo me gustaría que se entendiera. ¿Qué es el verbo? ¿Alguien lo ha escuchado nombrar alguna vez? ¿A qué se refiere esta palabra? El verbo en el sentido del verbo divino. Esta frase, esta fórmula, ¿la han escuchado alguna vez? No, profe. ¿No? ¿Nunca? Vamos a dedicar un minuto a explicar esto entonces. Esta palabra aparece al comienzo del Evangelio según San Juan, donde se dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas.
Esta palabra latina, verbo, significa palabra. Muchas Biblias modernas traducen palabra. En principio era la palabra. Pero la palabra griega original es logos. Y logos indica algo más que el castellano palabra. Por eso también el traductor español aquí le pone verbo y no palabra, porque palabra en castellano no da todo el concepto. Logos en griego significa palabra, pero también todo lo que la palabra implica, que es el pensamiento, la idea, la razón, la sabiduría en el fondo. O sea, en el fondo es la sabiduría de Dios. En el principio era la sabiduría. Dios tiene sabiduría y crea las cosas por medio de su sabiduría. Digamos, en la doctrina trinitaria que después se elaborará a partir sobre todo del Evangelio de San Juan, el verbo es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Que es la sabiduría de Dios eterna que después se encarna, ¿no? Y de eso habla el prólogo según San Juan, que el verbo se hace carne, ¿no? Pero antes de hacerse carne, como sabiduría divina, es el que piensa la creación, el que da forma a la creación. Entonces es el artífice de lo que decíamos antes, de que las cosas estén hechas según un plan, según un diseño, con una cierta forma y con un cierto fin, ¿no? Y eso entonces da la razón de por qué el movimiento de las cosas, o sea, todo lo que se mueve en el universo, y sobre todo los seres humanos, no se mueven simplemente como para después terminar y morir, sino que se mueven para formar un plan, para formar una historia, ¿no? Que después tiene un fin positivo, un fin de permanecer, de vivir, ¿no? Y por lo tanto también esta comunión, este amor que crean, tanto el amor hacia Dios como también el amor recíproco entre seres humanos, es algo pensado para después permanecer, o sea, para ser como la condición final como de la historia, ¿no? Por lo tanto, las cosas, repito, no simplemente huyen, no simplemente fluyen, sino que componen un discurso, una historia que tiene un sentido, ¿no? Y de eso saca la conclusión, de aquí viene en el capítulo 11, que yo diría que resume mejor todo el punto central. Leamos el 11 entonces. ¿Quién quiere leer el 11? Yo, profe, Ya. el que dice desde no quieras ser vana, No quieras ser vana, sí. ya. No quieras ser vana, alma mía, ni ensordezcas el oído de tu corazón en el tumulto de tu vanidad. Oye también tú, el mismo verbo clama que vuelvas, porque solo hallarás lugar de descanso imperturbable donde el amor no es abandonado si él no abandona. He aquí que aquellas cosas se retiran para dar lugar a otras y así se compongan este bajo universo en todas sus partes. Pero, ¿acaso me retiro yo a algún lugar? Dice el verbo de Dios, pues fija allí tu mansión. Confía allí cuando de allí tienes, alma mía, siquiera fatigada ya con tantos engaños. Encomienda la verdad. Cuánto de la verdad has recibido y no perderás nada. Antes se florecerán tus partes podridas y serán sanas todas tus dolencias y reformadas y renovadas y unidas contigo tus partes inconsistentes. Y no te arrastrarán ya al lugar a donde ellas caminan, sino que permanecerán contigo para que siempre donde está Dios, que nunca se muda y eternamente permanece. ¿Por qué ¿Por qué perversa sigues a tu carne? Sea esta convertida la que te siga a ti. Todo lo que por ella sientes es parte, más ignoras el todo cuyas partes son, y que, sin embargo, te deleitan. Más si el sentido de tu carne fuese idóneo para comprender el todo y en castigo tuyo no hubiera sido este reducido a comprender una sola parte del universo en su justa medida. Sin duda que tú suspirarías porque pasase todo lo que existe de presente, para mejor disfrutar del conjunto. Porque también lo que hablamos
por el sentido de la carne lo percibes y no quieres que las sílabas se paren, sino que vuelen para que vengan las otras y así oigas el conjunto. Así acontece siempre con todas las cosas que componen un todo, y cuyas partes todas lo que lo forman no existen al mismo tiempo, las cuales más nos deleitan, todas juntas que no cada una de ellas, de ser posible sentirlas todas. Pero mejor que todas ellas es el que las ha hecho, que es nuestro Dios, el cual no se retira, porque ninguna cosa le sucede. Y sigue nomás con el 12 porque sigue el mismo, como que termina la misma idea. Si te agradan los cuerpos, alaba a Dios en ellos y revierte tu amor sobre su artífice. No sea que le desagrades en las mismas cosas que te agradan. Si te agradan las almas, ámalas en Dios, porque si bien son mudables, fijas en Él, permanecerán. De otro modo desfallecerían y perecerían. Ámalas, pues, en Él y arrastra contigo hacia Él a cuantos puedas y diles. A amemos. Él es el que ha hecho estas cosas y no está lejos de aquí, porque no las hizo y se fue. Antes de él proceden y en él están. Más que aquí que él está donde se gusta la verdad, en lo más íntimo del corazón, pero el corazón se ha alejado de él. Volved pues prevaricadores al corazón y adheríos a él, que él es vuestro hacedor. Estad con él y permaneceréis estables. Descansad en él y estaréis tranquilos. ¿A dónde vais por ásperos caminos? ¿A dónde vais? El bien que amáis y de él proviene, más solo en cuanto a él se refiere es bueno y suave, pero justamente será amargo si abandonado Dios, injustamente se amaré lo que de él procede. ¿Por qué andáis aún todavía por caminos difíciles y trabajosos? ¿No está el descanso donde lo buscáis? Buscad lo que buscáis, pero sabed que no está donde lo buscáis. Buscáis la vida en la región de la muerte, no está allí. ¿Cómo hallar vida bienaventurada donde hay una vida siquiera? Nuestra vida verdadera bajó acá y tomó nuestra muerte, y la mató con la abundancia de su vida, y dio voces como de trueno, clamando que retornemos a él en aquel retiro de donde salió para nosotros, pasando primero por el seno virginal de María, en el que se desposó con la humana naturaleza, carne mortal para no ser siempre mortal. De aquí como esposo que sale de su tálamo, se esforzó alegremente como un gigante para correr su camino, porque no se retardó, sino que corrió dando voces con sus palabras, con sus obras, con su muerte, con su vida, con su descendimiento y su ascensión, clamando que nos volvamos a él. Pues si partió de nuestra vista fue para que entremos en nuestro corazón y allí la hallemos, porque si partió aún está con nosotros. No quiso estar mucho tiempo con nosotros, pero no nos abandonó. Retiróse de donde nunca se apartó, porque Él hizo el mundo y el mundo era, y al mundo vino a salvar a los pecadores. Ya Él se confiesa mi alma, y Él la sana de las ofensas que le ha hecho. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón? ¿Es posible que después de haber bajado la vida vosotros no queráis subir y vivir? Mas, ¿a dónde subisteis cuando estuvisteis en alto y pusisteis en el cielo vuestra boca? Bajad a fin de que podáis subir hasta Dios, ya que caísteis ascendiendo contra él. Dile, diles estas cosas para que lloren en este valle de lágrimas, y así les arrebates contigo hacia Dios, porque si se las dices ardiendo en llamas de caridad, con espíritu divino se las dices. Sí, hasta ahí. Aquí entonces estos últimos dos capítulos son los más importantes. Resumen, quién se anima a resumir? Es muy denso este texto. Bueno, en el 11
em, resume un poco de nuevo lo que veíamos antes, o sea que todas las cosas en el verbo tienen su sentido, ¿no? Porque de ahí reciben su existencia, ¿no? Su forma, o sea, están creadas de un determinado modo para un determinado fin, ¿no? Y este fin es precisamente, ¿cuál es este fin para el que son creadas las cosas? Y principalmente las personas. Fabián, tienes que prender el micrófono. Bueno. Para querer, ¿no? O sea, para Amar, amar, claro, para amar. exacto. Ese es precisamente el fin, ¿no? Y entonces dice, para, para poder entender el sentido de todo esto, dice, primero que todo, fija tu mansión en el verbo, o sea, ámalo a él primero, porque en el fondo en él está la forma y el sentido de todo, ¿no? Y así todas las cosas serán, digamos, hechas estables, estabilizadas de alguna manera, porque, claro, las cosas, como decíamos antes, pasan, fluyen, pero de él, a través de él, reciben su sentido, cobran su sentido y reciben su fin, ¿no? Y por lo tanto, dice, encomienda a la verdad es lo mismo que el verbo, son sinónimos, ¿no? Encomienda a la verdad lo que de la verdad has recibido y no perderás nada. Eso que aparentemente pierdes porque aparentemente pasa, en realidad en el verbo se, por decirlo así, se eterniza, ¿no? O sea, es liberado de la, como de la corrupción y de la muerte finalmente, ¿no? Y entonces serán sanas todas tus dolencias y reformadas y renovadas y unidas contigo tus partes inconsistentes y no te arrastrarán ya al lugar a donde ellas caminan, sino que permanecerán contigo para siempre donde está Dios, que nunca se muda y eternamente permanece. O sea, las cosas que pasan finalmente no pasarán porque serán como eternizadas, ¿no? Oh, y finalmente en el 12, ¿quién quiere resumir el 12 ya para terminar? Que es el último. No sé si al comienzo se fijaron en la analogía, en el eco que tiene el texto con el texto del banquete. Si te agradan los cuerpos, si te agradan las almas, ¿no? Se fijaron que está como retomando ese texto para meditarlos y agregarle algo como algo más, ¿no? O sea, como que lo cita pero no dice lo mismo, le agrega algo más, ¿no? Si te agradan los cuerpos, Platón dice primero ama los cuerpos, ¿no? Pero aquí le agrega algo. Si te agradan los cuerpos, ¿qué tienes que hacer? Ahí lo dice, ¿no? Alaba a Dios en ellos y revierte tu amor sobre su artífice. Porque finalmente ellos, claro, reflejan la belleza, como dice Platón, pero la reflejan porque son criaturas, ¿no? Porque han recibido radicalmente el ser de parte de Dios, ¿no? Y entonces, por eso es que las cosas no tienen sentido sin la persona, sin el elemento personal, porque las cosas no están hechas para ellas ser autónomas, están hechas como instrumento para comunicar a las personas, ¿no? Y primariamente son don de su artífice, entonces revierte tu amor sobre su artífice. Si te agradan las almas, en el, digamos, en el escalón superior, si te agradan, si amas las almas, ¿no? Ámalas en Dios, ¿no? Bueno, aquí viene el discurso que ya hicimos, porque si bien son mudables, fijas en Él permanecerán. O sea, si están enganchadas a Él, se eternizan y permanecen. De otro modo, si tú las amas por sí mismas, desconectadas de Dios y del plan de Dios y del verbo, desfallecen y perecen. O sea, siguen su camino de muerte. Si tú las conviertes a ellas como en el fin último, te engañan, te arrastran al no ser, porque ellas
por sí mismas no tienen no tienen un sentido por sí mismas, tienen sentido por cuanto llevan al, por cuanto llevan a su origen en Dios y al plan que para ellas está pensado en conjunto, ¿no? Por eso que aquí yo diría, o sea, está meditado el simposio de Platón, pero hay un elemento más, porque en Platón, resumiéndolo mucho, em, todas las cosas son como escalones, ¿no? Peldaños que finalmente llevan a la belleza en sí, pero finalmente estos peldaños últimamente son dejados atrás, ¿no? Entonces, finalmente el alma como que en Platón como que se une con Dios, que es como el bien en sí, la belleza en sí, pero no aparece este elemento como de la comunión entre personas y también con todo el resto de la creación que se rescata de la corrupción, de la muerte y es eternizado en Dios, ¿no? Más bien en Platón el mundo material y también las otras personas en su humanidad son dejadas atrás. Más bien las almas se conectan con la belleza en sí y como que se funden en Dios, como que últimamente se produce una unión con Dios, pero en el sentido de una fusión. Se confunden, por decirlo así, en Dios. Entonces el estado final es como la vuelta al uno, como dirán después los neoplatónicos. Todas las cosas proceden del uno y todas las cosas vuelven al uno, pero como que se confunden en una unidad indiferenciada. Mientras que acá, en esta visión, digamos, de Agustín, que es la visión bíblica, digamos, lo que es final es la comunión entre todos. No es simplemente unión en el sentido de unificación y eliminación de toda multiplicidad y de toda corrupción y de todo ser material, sino que el estado final es la comunión recíproca. O sea, en Dios recuperarás, ¿no? El amor a los seres humanos e incluso a toda la creación, porque toda la creación en el fondo está hecha para permanecer en toda su riqueza y en toda su también diferencia, ¿no? Entre diferentes personas, diferentes seres, ¿no? Por esto finalmente, y concluye, ¿no? Diles estas cosas, ¿no? O sea, bueno, no, un concepto importante que dice al final, en el 19, por eso es que el verbo mismo, no solo que creó, sino que hizo otra cosa fundamental que hizo el verbo, además de crear, que es esto comentario al prólogo de San Juan que mencionábamos antes, el verbo, la segunda persona de la Trinidad, no solo crea, sino que hace otra acción fundamental que aquí describe en todo el 19, que describe aquí en el 19. Nuestra vida verdadera bajó acá y tomó nuestra muerte y la mató con la abundancia de su vida y dio voces clamando, etcétera, pasando por el seno de María, en el que se desposó con la humana naturaleza, carne mortal para que no fuera siempre mortal. ¿Qué acción es esta? ¿Cómo se podría resumir? ¿Qué acción describe acá? ¿Qué hace el verbo? Con una sola palabra, cuando baja y dice se desposa, usa esta metáfora del matrimonio, se desposa con la humana naturaleza. El verbo se hace hombre, no se encarna, según la fórmula de Juan 1:14. Cuando se dice que se encarna, no significa solo que toma una carne, sino que, como dice acá, se une con la naturaleza humana en su conjunto, cuerpo y alma, no solo el cuerpo, que el verbo se encarna no significa solo que toma un cuerpo, sino que toma la naturaleza humana completa, cuerpo y alma. Y eso hace, digamos, el hecho que el verbo se une a la naturaleza humana, permite que la naturaleza humana a su vez se una a la divina, se divinice. O sea, el verbo se hace humano para que el humano
se haga Dios, ¿no? Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Y por eso que la naturaleza humana y los seres humanos, y resumidos en la naturaleza humana, toda la naturaleza creada finalmente se eterniza y se, diríamos, pasa a la dimensión, podríamos decir, divina, de comunión con Dios, ¿no? Bien, se nos hizo tarde y tuvimos que resumir bastante, pero Profe, ¿puede repetir repitamos. eso? Que toda la naturaleza creada se... Que en la encarnación la naturaleza divina se une con la naturaleza humana. O sea, Dios se hace hombre. No en el sentido que Dios se transforme en hombre dejando de ser Dios, no. Ujú, Manteniéndose Dios, se une con la naturaleza humana. ok. Esto se expresa con la metáfora del matrimonio. Se produce un matrimonio entre la naturaleza humana y la divina, que hace que la naturaleza humana entonces se divinice, se eleve al nivel de la divinidad. Pero en la naturaleza humana también, por decirlo así, se sintetiza toda la naturaleza creada, toda la creación. Entonces no es solo el ser humano, sino que es todo el universo creado, cuyo, podríamos decir, ¿Ya? cuyo líder, podríamos decir, es el ser humano. O sea, el ser humano es como el representante que podríamos decir que arrastra, que guía toda que resume toda la creación, ¿no? Digamos, en el ser humano, en la salvación del ser humano, por decirlo así, se salva, se rescata a toda la creación. Toda la creación es, podríamos decir, divinizada o eternizada. Pero no en el sentido neoplatónico que es anulada en Dios. Como que como que lo que sale del uno vuelve al uno y se confunde en Dios, cosa que también está muy de moda hoy en día porque es muy propia también de las religiones orientales, del budismo, del hinduismo, esta idea de que como la vuelta a Dios es como un anularse en Dios, como dejar de ser personalmente lo que uno era. En cambio, en esta visión, Pero verse a uno como Dios. o sea, que uno como que adquiere la participación en la divinidad, pero sin perder su propia personalidad como criatura. Como que se mantiene la personalidad de cada uno. Y por eso se mantiene también como el amor recíproco y la relación, porque se eterniza la propia relación, no solo la con Dios, sino que en Dios también entre todos los seres humanos, ¿no? Y los Se seres creados. mantiene como lo individual. Claro, se mantiene el elemento individual. Lo que se elimina es el mal, digamos, el pecado, pero no la personalidad individual. Mientras Pero que en se el elimina el platonismo, mal por esa autenticidad. claro, en el fondo la originalidad de cada uno, que cada uno es Ujú. único, digamos, irrepetible. No es simplemente como como algo pasajero, como que se produjo en la naturaleza un individuo más y después da lo mismo, como que se perderá después. No, como que ese individuo es como tiene un sentido único e irrepetible que se eterniza, por lo tanto tiene un sentido eterno. Y por lo tanto todo lo demás es como instrumento para eso, como instrumento para que se lleve a cabo este plan de que cada individuo participa en esta como bienaventuranza, que es que la bienaventuranza en el fondo no es más que la propia comunión, o sea, el propio como amor recíproco, en el fondo de... Profe, entonces ahí podemos hablar de que se adquiere la inmortalidad que hablábamos antes. Exacto, claro, se adquiere la inmortalidad, claro. Como que el ser humano está hecho para la inmortalidad, pero tiene que de alguna manera llegar a ella, es como un resultado, digamos. Claro, la tiene, Ok. pero como vocación, no es una vocación a la inmortalidad. Bueno, que era lo que Platón ya intuía cuando decía que Eros no era ni mortal ni inmortal, como que era un ser intermedio, pero llamado a ser inmortal, ¿no? Pero yo creo que lo específico, lo más importante aquí de la visión cristiana es precisamente que se conserva este elemento personal, que en Platón tiende a perderse. Y no solo en Platón, sino que yo diría en el resto de las filosofías y religiones que como que hablan de esto de llegar a Dios, tienden a imaginarlo como una anulación de la personalidad,
como que son gotas, como que somos gotas que finalmente vamos al mar, pero en el mar nos confundimos todos, ¿no? En cambio, aquí se mantiene como un valor en sí mismo la multiplicidad, como la diversidad, la originalidad de cada uno y el ser personal, ¿no? Aquello que intuimos cada uno dentro de nosotros de forma más profunda, ¿no? Y que es realmente lo que queremos cuando decimos que queremos ser inmortales, porque decir que uno quiere ser inmortal, pero perdiendo su personalidad, finalmente es como contradictorio. Claro, sigo existiendo, pero ya no soy yo, entonces no, eh, realmente no soy yo que soy inmortal, sino que es una inmortalidad así como impersonal. Bien. Bien, yo creo que ahora es un poco tarde para hablar de la solemne, así que mejor yo les mando la pauta con calma y ustedes me dicen si quedan dudas. Ya. Em, el miércoles hubo en la universidad un congreso donde yo hice una conferencia precisamente sobre esto, que también la grabé, que de algún modo complementa lo que dijimos hoy, ¿eh? O sea, en algunos casos repite, pero cuando uno repite nunca, o sea, puede servir para aclarar si alguien lo desea. Ya. Bien. Ya llegamos al final entonces, llega siempre más, a mí llega siempre más rápido de lo que me espero. Así que muchas gracias por su participación. Ahí. Gracias a usted, profe, y a todos. Ha sido bacán. Yo lo he pasado muy bien. Me alegro. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. No, gracias a ustedes, un gusto. Bien, ahí cualquier cosa estamos en contacto entonces. Ah, y que me falta subirle otro textito más que como una lectura para acompañar también, pero cortita. Así que ahí la voy a estar subiendo a la página. Entonces ya la próxima semana tendríamos la solemne. Como Ahí no nos conectamos. lo mismo que la vez pasada, claro. Claro, ahí no nos conectamos, sino que Y lo dedicamos ese subimos tiempo. al Efinis. Claro, queda para subirlo de fines, sí, exacto. Ya. Claro, salvo que alguien tenga alguna pregunta o quiera conversar o quiera hacer una reunión que prefiera conversar ahí podemos ver en un horario conectarnos en algún momento. Y si no, claro, para el resto ahí nos conectamos por WhatsApp. Ya, que estén bien entonces. Profe, tengo Chao, una profe. pregunta. Cuídense. Chao, profe. Chao, 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 profe. profe, Que que esté esté bien, profe, bien. cuídese. chao. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dime. Eh, no estoy segura si es que entregué la primera solemne. ¿Qué se puede Ah, hacer? ya. No, si es una cosa así como técnica individual, mejor mándame Ujú. un correo Ya, para que yo lo revise, sí. ok, muchas O un gracias. WhatsApp, como prefieras. Sí. Hola, Ya, profe. Yo le muchas mandé un gracias. correo. Ah, Quería ya. saber si le llegó. Espera un poquito que aquí voy a parar la grabación porque ahora. Ya.